¿Sabías que no todos los sueños están hechos para cumplirse? Y eso es algo que casi nadie quiere aceptar. Y Monster University parece la historia de cómo Mike y Sully se conocieron, pero en realidad es la historia de dos monstruos que crecieron sintiéndose insuficientes, porque mientras uno pasó su vida intentando demostrar que sí valía, el otro creció con miedo de no estar a la altura. Y en el fondo queda una pregunta: ¿qué pasa cuando haces todo bien y aún así no es suficiente? Todo empieza en una excursión escolar de Monster Inc., el lugar más importante para cualquier monstruo. Para los demás es un día emocionante, lleno de curiosidad, pero para Mike hay algo más pasando dentro. Desde el inicio ya se siente fuera de lugar. Cuando la maestra los cuenta, él ni siquiera está con el grupo, se quedó en el bus y nadie lo notó. Ese pequeño detalle dice mucho más de lo que parece, porque no es la primera vez que pasa desapercibido, y cuando por fin logra unirse, la dinámica es clara. Todos encuentran su lugar con facilidad, menos él. Aquí viene algo curioso: cuando la maestra pide que se formen en parejas, Mike lo intenta como siempre lo ha hecho, con una sonrisa, con amabilidad, como si nada le afectara. Se acerca a un compañero, luego a otra, pero nadie lo elige. Y él no reacciona con enojo ni tristeza visible. Al contrario, responde bien, como si lo entendiera, como si no pasara nada. Pero hay un momento en el que ya no puede sostenerlo tanto. Baja la mirada, se queda en silencio y ahí se siente todo, porque no es solo quedarse sin pareja, es confirmar una idea que probablemente ya venía cargando, que no es alguien que otros elegirían. Luego llega el momento más impactante del recorrido: la planta de sustos. Los asustadores aparecen y todo el ambiente cambia. Son enormes, seguros, admirados. Representan exactamente lo que todos quieren ser. Mike intenta llamar la atención, incluso se arma de valor y lanza su propio rugido, creyendo por un segundo que por fin lo están mirando, pero enseguida entiende que no era por él, sino por los verdaderos asustadores que acaban de entrar. Aún así, algo se activa dentro de él cuando escucha que todo ese reconocimiento viene de haber estudiado en Monster University. Por primera vez ve una posibilidad. Antes de que termine el recorrido, Mike se mete donde no debía. Se cuela en la zona más peligrosa. Observa de cerca cómo trabajan los asustadores, arriesgándose sin que nadie lo note. Y en lugar de recibir un castigo, uno de ellos le da su gorra de la universidad. Ese gesto, aunque pequeño, lo cambia todo, porque ahí no nace simplemente un sueño, nace una necesidad. Mike no quiere ser asustado porque le apasione asustar, sino porque entendió que eso es lo que le daría valor frente a los demás. Y a veces pasa eso sin que nos demos cuenta. No perseguimos lo que realmente amamos, sino aquello que creemos que va a hacer que, por fin, seamos suficientes. Cuando Mike por fin entra a Monster University, no lo vive como una nueva etapa, lo vive como la confirmación de que todo su esfuerzo sí valía la pena. Recorre el campus con emoción, observa cada detalle, como alguien que lleva años esperando exactamente ese momento. Pero mientras otros llegan con naturalidad, para él nada es casualidad. Cada paso está cargado de intención. Mike no solo quiere estar ahí, siente que necesita demostrar que pertenece, y desde el primer día lo deja claro. Se sienta al frente, responde todo, estudia más que nadie, porque en su cabeza hay una regla muy simple: si se esfuerza lo suficiente, lo va a lograr. Pero esa idea empieza a tambalear cuando aparece alguien completamente opuesto a él: James Sullivan. Sully no estudia, no se prepara, ni siquiera parece tomarse las cosas en serio. Y aún así, todo el mundo espera que él sea el mejor, no por lo que hace, sino por lo que es. Su tamaño, su presencia, su apellido, todo juega a su favor desde el inicio. Y ahí es donde el mundo de Maggie empieza a romperse un poco, porque por más que se esfuerce, hay algo que no puede controlar. No es naturalmente aterrador. Y ese primer choque entre disciplina y facilidad no es solo académico, es personal. Porque Mike no solo está motivado, está aferrado. Su confianza parece fuerte, pero en el fondo funciona más como una defensa que como una seguridad real. Es la forma que encontró de no enfrentarse a una idea que le doliera demasiado, que tal vez, incluso dando todo de sí, no es suficiente para ese mundo. Y eso pasa más de lo que creemos. Hay veces que ese "yo puedo con todo" que repetimos no viene desde la confianza, sino desde el miedo. Miedo a intentar de verdad y descubrir que no alcanza. Miedo a soltar esa versión idealizada de nosotros mismos.
somos, porque no sabemos quiénes somos sin ella. ¿Sabes? Al principio Jane Sullivan parece todo lo que Mike no es. Seguro, relajado, naturalmente imponente. Entra tarde, no toma apuntes, hace bromas y aún así todos lo miran como si ya fuera el mejor. No necesita demostrar nada porque su sola presencia ya impone respeto. Y desde fuera, da la impresión de que la vida le resulta fácil, como si simplemente hubiera nacido para esto. Pero esa imagen no es toda la verdad. Poco a poco entendemos por qué todos esperan tanto de él. No es solo Sully, es el hijo de un asustador legendario. Su apellido ya viene cargado de historia, de expectativas, de presión, profesores que lo reconocen antes de conocerlo, compañeros que lo admiran sin que haga nada, fraternidades que lo quieren solo por quien es. Y aunque él actúe como si nada de eso le importara, hay momentos donde esa fachada se rompe, cuando empieza a fallar en clase, cuando ya no impresiona como antes, cuando le recuerdan que tiene que estar a la altura, su seguridad empieza a verse diferente. Y ahí es donde todo cambia, porque Sully no es libre, está actuando. Su actitud despreocupada no viene de la confianza, sino de evitar enfrentarse a algo mucho más profundo, porque no todos los inseguros se ven inseguros. A veces no te esfuerzas no porque creas que eres bueno, sino porque tienes miedo de intentar en serio y fallar, porque mientras no lo intentes de verdad, siempre puedes decir que podrías haberlo logrado, pero en el momento en que das todo, ya no hay excusas, y eso, para alguien que siempre ha sido el que debe ser grande, puede ser más aterrador que cualquier otra cosa. Todo se rompe el día del examen final. Mike hace todo bien, como siempre. Estudia, se prepara, confía en que el esfuerzo lo es todo, pero no alcanza. Y cuando Sully interviene y todo se sale de control, el resultado es el mismo para los dos, quedan fuera. En ese momento la historia deja de ser sobre quién es mejor y se convierte en algo mucho más personal, porque a Mike no solo lo están sacando de una clase, le están quitando la única forma que conocía de sentirse suficiente. Es ahí donde terminan en el lugar que nadie quiere, el equipo de los dos Macabre, un grupo de inadaptados que, al igual que ellos, fueron descartados. Y al principio parece una caída más, pero poco a poco se convierte en otra cosa. A través de las competencias ya no se trata de talento natural o apariencia, sino de estrategia, trabajo en equipo, entender los miedos, aprender de verdad. Mike, por primera vez, no solo intenta encajar, empieza a aportar desde lo que realmente es, y eso cambia todo. El punto más importante llega cuando visitan Monster Inc. otra vez, pero ahora con otros ojos. Mike les muestra algo que nadie había visto antes. No hay un solo tipo de asustador. No todos son grandes, ni todos rugen igual, ni todos encajan en ese molde perfecto que él mismo había idealizado. Y ahí es donde la ilusión se rompe por completo, porque el mundo no funciona como Mike creía, y eso duele. Pero también revela algo importante. A veces no encajas no porque estés fallando, sino porque estás intentando ser algo que no eres. La final de las Susto Olimpiadas parece el momento en el que todo finalmente va a tener sentido. Mike entra decidido, hace todo como lo aprendió, controla cada detalle y cuando el marcador se dispara, por un segundo cree que lo logró, pero algo no cuadra. Poco a poco entiende la verdad. Sully manipuló la prueba para ayudarlo y ese detalle lo cambia todo, porque ya no se trata de ganar o perder, se trata de algo mucho más profundo. Ni siquiera la persona que más confía en él cree realmente que pueda lograrlo. Decidida a demostrar lo contrario, Mike hace lo imposible y cruza el mundo humano. Esta vez no hay simuladores, no hay errores posibles, no hay excusas. Es la prueba más real que puede existir. Aplica todo lo que sabe, cada técnica, cada paso. Pero cuando finalmente se muestra frente a las niñas, nadie grita, nadie se asusta. Al contrario, lo miran con ternura, quieren abrazarlo y en ese momento todo se rompe, porque ya no hay forma de seguir negándolo. Mike no es aterrador. La escena junto al lago es probablemente la más honesta de toda la historia, porque por primera vez Mike deja de sostener esa versión de sí mismo que lo había mantenido en pie durante años, y lo dice sin filtros, sin defensas, sin optimismo forzado. Entiende que no importa cuánto lo desee, hay cosas que no pueden cambiar, y eso duele, porque no es solo perder un sueño, es perder la idea que tenía de quién era, y ahí queda una pregunta que pesa más que todo lo demás. ¿Qué haces cuando el sueño que te sostuvo toda la vida no es para ti? Después de tocar fondo, lo único que les queda es actuar. En la cabaña, rodeados por policías humanos, Mike deja de intentar demostrar que es aterrador y empieza a pensar. Diseña el escenario, controla el ambiente, entiende el miedo desde otro lugar, y cuando Sully entra en acción, todo encaja.
no es solo fuerza ni solo estrategia, es la combinación de ambos. Juntos provoca uno de los sustos más grandes de toda la historia de la universidad. Y por un momento, sin buscarlo, Mike logra exactamente lo que siempre quiso, pero no de la forma que imaginaba. Aún así, la consecuencia no cambia. Son expulsados. No hay premio, no hay reconocimiento oficial, no hay regreso al programa de sustos. Y es aquí donde algo dentro de Mike se transforma. Ya no lo vemos aferrado a la idea de ser el mejor asustador. Ya no repite esa obsesión que lo definía. Por primera vez suelta. No porque le importe, sino porque entendió algo más profundo. Que todo ese esfuerzo no fue en vano. Incluso si lo llevó al destino que esperaba. Empiezan desde abajo en Monster Inc. Haciendo trabajos pequeñitos, creciendo poco a poco, aprendiendo en el camino. Y es ahí donde encuentran su verdadero lugar. Mike no gana, pero tampoco pierde, porque el sueño nunca fue realmente el destino. Fue el camino que lo llevó a descubrir quién era en verdad. Y a veces pasa eso, lo que querías no era lo correcto, pero era necesario para llevarte justo a donde sí perteneces. Y al final, la historia de Mike no trata de convertirse en el mejor, sino de entender que no tienes que ser lo que el mundo admira para tener valor. A veces perseguimos algo no porque sea nuestro camino, sino porque creemos que sin eso no somos suficientes. Y cuando la vida no nos da eso, no es para quitarnos algo, sino para mostrarnos algo más honesto. Duele, sí, pero también libera. Y bueno, gracias por quedarte hasta aquí. De verdad, si esto te hizo sentir o pensar algo, me ayudarías mucho apoyando el canal. Suscríbete y dale like. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Bye bye.